Este ejercicio dice así, apartado A, enuncie la ley de gravitación universal y comente el significado físico de las magnitudes que intervienen en ella. Apartado B, suponga que el planeta Tierra duplicase su radio. ¿En qué factor debería variar su masa? Para que el campo gravitatorio en su superficie se mantuviera constante, razone la respuesta. Bien, para el apartado A, como siempre, os recomiendo que miréis vuestro libro y los apuntes que os haya dado vuestro profesor en clase. De todas maneras, yo he hecho aquí una redacción o una posible redacción de la respuesta a esta pregunta. Dice así. La ley de gravitación universal dice que dos masas puntuales cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, dirigida según la recta que pasa por ambas masas. Matemáticamente, la fuerza con la que la masa 1 atrae a la masa 2 sería menos g, la constante de gravitación universal, por la masa m1 por la masa m2 entre la distancia de separación al cuadrado por el vector unitario que apunta de la masa 1 hacia la masa 2, como podemos ver aquí en el dibujo. Por otra parte, la fuerza con que la masa 2 atrae a la masa 1 sería menos g masa m1 masa m2 entre la distancia que la separa al cuadrado por el vector unitario que apunta de la masa 2 hacia la masa 1, como podéis ver aquí en el dibujo. El vector R12 es el vector AB, el vector que apunta desde el punto A donde se encuentra la masa M1 hacia el punto B donde se encuentra la masa M2 y se calcula restándole a las coordenadas del punto B, que es el extremo, las coordenadas del punto A, que es el origen. El vector R21 es el vector BA, esto es el vector que apunta de B hacia A. Se obtiene restándole a las coordenadas del punto A, que sería el extremo, las coordenadas del punto B, que sería el origen. Evidentemente, el vector R12 es exactamente igual, pero de signo contrario, de sentido contrario, mejor dicho, que el vector R21. R es la distancia que separa las dos masas y es el módulo tanto del vector R12 como del vector R21. El vector unitario U12 es el vector R12 dividido entre la distancia de separación, que es el módulo de ese vector. Lo mismo el vector U21, el vector unitario que apunta de la masa 2 hacia la masa 1, es el vector R21 que apunta de B hacia A, dividido entre la distancia de separación entre las masas, que es el módulo de este vector. A continuación lo que hago es explicar qué es cada una de las letras que viene en la fórmula de Newton de la gravitación universal. G es la constante de gravitación universal, vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton metro cuadrado kilogramo elevado a menos 2. M1 y M2, las dos masas puntuales, sus unidades serían los kilogramos. R, la distancia de separación entre las masas, sus unidades serían los metros. U12, el vector unitario que apunta de la masa 1 hacia la masa 2, U21, el vector unitario que apunta de la masa 2 hacia la masa 1, y evidentemente U21 es igual, pero de sentido contrario, que U12. F12 es la fuerza con que la masa 1 atrae a la masa 2, voy a poner aquí el 1 que se vea bien, F21 la fuerza con que la masa 2 atrae a la masa 1. Evidentemente, estas fuerzas son iguales, pero de sentido contrario, por la tercera ley de Newton. Vamos a ver ahora el apartado B. En el apartado B nos decían que supongamos que el planeta Tierra duplica el radio. ¿En qué factor debería variar la masa para que el campo gravitatorio en la superficie se mantuviera constante? Nos piden también que razonemos la respuesta. Vamos a ver, nosotros sabemos que el campo gravitatorio, el módulo del campo gravitatorio, con eso es suficiente, en la superficie de la Tierra ahora mismo, por eso voy a poner inicial, es igual a g, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. El campo gravitatorio final
después de que el radio de la Tierra se duplicara, sería la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre 2 veces el radio de la Tierra al cuadrado. Para distinguir la nueva masa de la Tierra de la anterior, de la que tenemos actualmente, voy a poner m'. Si queremos que los dos módulos sean iguales, que el módulo del campo gravitatorio después de que el radio se duplique sea igual que el módulo del campo gravitatorio actual, lo que tenemos que hacer es igualar estos módulos. De ahí tendríamos que g por la masa de la Tierra entre 4 veces el radio de la Tierra al cuadrado sería igual a g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Cancelando el radio de la Tierra por la nueva masa, aquí sería m'. Cancelando g con g y el radio de la Tierra al cuadrado con el radio de la Tierra al cuadrado, obtendríamos que la nueva masa de la Tierra debería ser 4 veces la actual masa de la Tierra. Y con esto ya tendríamos este ejemplo resuelto.